esto es para esto, como esto es para esto, ¿sí? Dominio son los valores de X y el rango todos los valores en Y. Bueno, entonces, depende de la función, así vamos a ir calculando el dominio y el rango. Eso va a depender del tipo de función. Por ejemplo, acá dice considere la función mostrada en el diagrama. Entonces aquí vean, es el dominio. Vamos a regresar. El dominio son acá todas las letras. A, B, C, D, E, ¿verdad? A A le corresponde el 1. A B le corresponde el 3. Igual que a E. Y a C le corresponde 4. Entonces, el conjunto de los dominios es prácticamente A, B, C, E. D no está definido porque no tiene ninguna correspondencia con ningún número. Entonces, la función no está definida en D. El rango son todos los valores que tienen su correspondiente, ¿verdad? 1, 3 y 4. Pero el 2 no sería parte del rango porque no tiene con quién tener correspondencia. También el dominio y el rango, esto va a depender de la función que estemos analizando. Por ejemplo, en una función lineal, la función lineal, todos los números reales. Entonces eso es algo importante. Para una función lineal, el dominio son todos los reales, ¿sí? Todos los reales. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, quiero graficar esta función, la función f de x, por ejemplo, 3x más 2, ¿verdad? Esta es una función lineal. Vean que el mayor exponente de la x es 1. Entonces es una función lineal. Si yo le quiero dar valores a x, puedo sustituir yo cualquier valor en x. Algún valor positivo, valor negativo, algún 0, o hay alguna restricción para que no pueda yo sustituir algún valor acá. ¿Qué pasa si yo sustituyo, por ejemplo, el 2? En lugar de x pongo el 2. Entonces, ¿qué me va a aparecer acá? 3 por 2, 6. Más 2, esto nos da 8. ¿Qué pasa si quiero sustituir un negativo? Por ejemplo, menos 8, ¿verdad? 3 por menos 8, menos 24. Más 2, ¿qué me daría? Menos 22. Entonces, si observamos, cualquier valor que yo quiera sustituir aquí, siempre voy a tener una imagen. Si yo tengo el 0, 3 por 0, 0 más 2, 2. Cualquier número que yo quiera sustituir, siempre va a tener una imagen. Entonces, esa es una función lineal con dominio en todos los reales. Bueno, entonces tenemos que esto es algo general. Para la función lineal, su dominio son todos los reales, ¿sí? Y siempre vamos a tener una recta. Entonces, ¿y cómo se mira acá el dominio? Vean acá en esta gráfica, ¿sí? En esta gráfica, el dominio son todos los valores que están desde menos infinito en x hasta más infinito, ¿verdad? Entonces, si yo sigo dándole valores, la recta va a seguir creciendo, ¿sí? Va a seguir creciendo y se va a ir extendiendo hacia acá. Entonces, el dominio son todos los valores que están en x. Todo. Y el rango que son todos los valores que están en y. Mientras le damos más valores a x, la recta se va a ir extendiendo más, va a ser más grande y también van a ir aumentando los valores en el eje y. Entonces ahí, tanto el dominio es los reales como el rango son los reales. Bueno, vamos entonces a calcular el dominio ahora en una función cuadrática.
Vamos a ver acá, vamos a borrar. Bueno, entonces ahora veamos, tenemos esta función cuadrática. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es cuadrática? Por el exponente. Dice f de x es igual a x al cuadrado. Vemos que la x está elevada al cuadrado, entonces es una función cuadrática. También en el caso de la función cuadrática, el dominio son todos los reales, ¿sí? En una función cuadrática. Vemos que si yo le diera más valores acá a esta función, entonces, ¿qué va a ir pasando? Que va a ir aumentando. ¿Verdad? Yo le doy más valores, se va a ir haciendo un poquito más larga la curva y se va a ir abriendo más conforme va subiendo. Entonces acá vean que el dominio son todos los reales. Por eso dice acá dominio, todos los reales. Por ejemplo, yo puedo elevar al cuadrado cualquier número. ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede elevar al cuadrado cualquier número? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Un número negativo, si lo elevo al cuadrado, es positivo. Por ejemplo, cualquier número entero positivo lo elevamos al cuadrado, entonces se va a hacer más grande cada vez. Entonces yo puedo elevar al cuadrado cualquier número. Por lo tanto, ahí el dominio también son todos los reales. Ahora, el rango va, en esta gráfica, va de 0 al infinito, porque vean que aquí la gráfica empieza desde 0 y se va para arriba, ¿sí? Entonces la gráfica no se puede ver aquí en el tercer y cuarto cuadrante, no se mira ninguna parte de la gráfica solo se ve entre el primero y segundo cuadrante. Entonces, en el eje Y, ¿en dónde comienza? Comienza desde 0. Y en el eje X, ¿en dónde comienza? Pues viene desde menos infinito hasta más infinito. Por eso el dominio también en una función cuadrática es igual a 0, porque va desde menos infinito hasta más infinito. Bueno, entonces ahora veamos que en esta función, aquí sí la cosa ya cambia, ¿verdad? Porque no es una función cuadrática. Entonces veamos acá en la función, ¿verdad? Dice hallar el dominio y rango de la función. Tenemos esta función que es f de x igual a 1 sobre x. Entonces, ¿qué tipo de función será esa? ¿Será que es una función lineal? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que es una función lineal? 1 sobre x. No. No, ¿verdad? ¿Función cuadrática? Sí, porque va curveada a su inicio y va hacia los extremos. Esta. O sea que para usted es una función cuadrática. Sí. No, no es cuadrática. Vean, dice 1 sobre x. Es como que yo tenga x a la menos 1, ¿verdad? 1 sobre x es lo mismo que x a la menos 1. Esa no sería cuadrática. Aquí está su gráfica, la que está acá. Esa es la gráfica de esta función. Entonces, para que sea cuadrática, el exponente de la x debe ser 2, ¿verdad? Debe estar elevada al cuadrado. Entonces, en este caso, como no es una función lineal ni cuadrática, sino que es una función racional, sí, aquí se llama racional porque tiene un denominador. Entonces, lo que hacemos ahí es que la restricción cuando hay una función racional es que el denominador tiene que ser diferente de 0. Eso es lo único que tenemos que ver, que en el denominador yo no tenga un 0. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué valores de x me darían 0 en el denominador? ¿Verdad? Si yo tengo 1 sobre x, en esta función, ¿qué valores de x me darían? Exactamente, 0.
Entonces la única restricción ahí que tenemos es de que la función no está definida en 0, pero si hubiera otro número, sí lo podemos calcular. 1 dividido cualquier número negativo o 1 dividido cualquier número positivo va a tener una imagen. La única restricción es cuando la x es igual a 0. Ahí es donde no está definida. Entonces, por eso el dominio son todos los reales excepto el 0. O sea, ustedes pueden poner ahí, en el caso de lo que es escribir el dominio, se puede escribir en forma con letras, ¿verdad? Ponerlo en forma descriptiva o por extensión, ¿verdad? Como cuando uno define un conjunto en forma de extensión. Podemos decir el dominio son todos los reales exceptuando cuando x es igual a 0. ¿Sí? Entonces, o también podemos poner que en forma de desigualdad, ¿cómo sería? Desde menos infinito a 0 y desde 0 a más infinito, ¿verdad? Desde menos infinito hasta el 0, pero sin incluirlo, ¿sí? Sino que cercano al 0, pero sin tocar el 0. O sea, no exactamente 0, sino cercano al 0. Y desde 0, hasta más infinito. Esto es haciéndolo en forma de desigualdad, con intervalos. Entonces se puede describir solo así con letras o en forma de desigualdad. Ahora vean el rango, dice, el rango también es todo, sería todos los números reales excepto el 0. Puede verse que hay algún punto en la curva para cada valor de y, excepto para y igual a 0. Entonces, si nos damos cuenta aquí en la gráfica, vemos que esta es la gráfica de esta función, ¿verdad? Esta función racional. Vean que acá en el rango, ¿verdad? Los valores que están en el eje y, en 0 no hay ningún valor. O sea, empieza aquí desde menos infinito, llega hasta acá, de aquí hace una pausa y otra vez sube. O sea que en el rango tampoco vamos a ver el 0 porque cuando nosotros sustituimos 1 dividido cualquier valor, nunca vamos a encontrar que nos dé 0, ¿verdad? Porque en el numerador es 1. Ahora, si el numerador fuera 0, entonces ahí sí nos podría dar 0. Bueno, entonces esto sería para una función racional. Bueno, veamos entonces. Vamos a poner aquí la siguiente. Bueno, este es el caso de una función que tiene un radical, ¿verdad? Si nosotros sacamos, dice, el dominio y rango de la raíz de x. Entonces, vemos que aquí también hay ciertas restricciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puedo sacar raíz cuadrada a qué números, ¿verdad? A ver, ¿a qué números se les puede sacar su raíz cuadrada? ¿Le puedo sacar raíz cuadrada a un negativo? Números naturales. ¿Negativos? ¿Puedo sacar la raíz de un negativo? No, ¿verdad? No. Aquí no puedo. ¿Cuál es la raíz de menos 4? Me daría un número complejo, pero no está definido dentro de los números reales. Entonces, para sacar la raíz de una raíz, tienen que ser solo números positivos y tendría que ser desde el 0. Entonces, el dominio son todos los valores de x mayores o iguales que 0. Y el rango, obviamente, tienen que ser también los números mayores o iguales que 0, porque cuando yo saco la raíz de un número, nunca me va a dar un negativo. Las raíces siempre son positivas. Por ejemplo, que tenemos esta función, ¿verdad? F de x es igual a la raíz de x más 3. Yo les digo, vamos a calcular el dominio de esta raíz, ¿verdad? De esta función. ¿Cuál será el dominio de la raíz? X más 3. Entonces lo que hacemos, como está dentro de un radical, decimos x más 3, ¿verdad? Deben de ser mayores o iguales que 0. Entonces me queda que x es mayor o igual que menos 3, resolviendo la desigualdad. Sí, esta es una desigualdad.
Entonces, ¿esto para qué se hace? Para que yo sepa cuál es el dominio. Entonces, ahí el dominio quiere decir que son todos los valores mayores o iguales que menos 3. ¿Qué pasa si pongo un número que sea menor? Por ejemplo, el menos 4. Menos 4 más 4 me daría menos 1. Entonces, ahí ya no podríamos sacar la raíz. Pero si fuera menos 3 más 3, 0. La raíz de 0 nos da 0. Entonces, cuando tengamos radicales, lo que hacemos es que lo que está dentro del radical le ponemos mayor o igual que 0 y lo despejamos. Y ahí me daría entonces el valor del dominio. Veamos acá con esta otra función. Vamos a poner acá, solo vamos a borrar esta parte. Bueno, entonces vean acá tenemos, dice hallar el dominio de g de x, donde es raíz de 4 más x dividido 1 menos x. Entonces acá, ¿qué tipo de función sería? Aquí sería, vean, es una función racional porque tenemos un denominador y el numerador tiene un radical, ¿sí? Entonces, nos vamos primero al numerador. Entonces vemos que en el numerador está la raíz de 4 más x. Entonces, cuando tenemos un radical, lo que hacemos es que decimos lo que está dentro del radical debe ser mayor o igual que 0. Por eso ponemos acá 4 más x debe ser mayor o igual que 0. Eso es para ver cuál sería el dominio en el numerador, ¿verdad? Entonces, cuando resolvemos acá la desigualdad, me queda x es mayor o igual que menos 4. ¿Cuáles son los valores mayores o iguales que menos 4? A ver, ¿cuáles serían? ¿Sí? Los valores mayores o iguales que menos 4, ¿me pueden mencionar? Del menos 4 al infinito, ¿no? Ajá, menos 4, menos 3, menos 1, para arriba, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos que el dominio son todos los valores mayores o iguales que menos 4, incluyendo el menos 4. Puede ser 0, 1, todos esos, ¿verdad? Pero vemos que en el denominador tenemos 1 menos x. Entonces, en el denominador lo que debemos evitar es que nos aparezca un 0. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué valores me darían 0 en el denominador? Menos 1. No, 1 positivo, No, porque el sí, menos 1 1. nos daría 2, sí, sería 1. Entonces, en el denominador la x no puede ser 1. Esa es otra restricción, entonces, que me sirve para encontrar el dominio. Entonces, yo tengo que en el denominador x tiene que ser distinta de 1, porque si fuera 1, me daría 0. Entonces, no puede ser 1, la x. Bueno, entonces, ¿cuál sería el dominio? ¿Cómo lo calculamos? Decimos, el dominio es igual a los valores desde menos 4 hasta 1, ¿verdad? Unión, lo pongo con corchetes, ¿verdad? Con corchetes quiere decir de que sí se incluye el número, solo que aquí no sería corchete, aquí sería paréntesis. Miren, en el primero corchete, pero en el segundo, donde cierra, debe ser paréntesis, porque el menos 4, ese sí puede ser, ¿verdad? Pero el 1 no puede ser, entonces sería de menos 4 a 1, unión de 1 a infinito, ¿verdad? Aquí se va con paréntesis porque el 1 no se incluye. Tienen que ser valores cercanos a 1, pero no el 1. Bueno, no sé si tengan alguna duda con respecto a estos ejemplos. ¿Verdad? No, ingeniero. ¿No? Algo importante también es cuando decimos vamos a evaluar una función. ¿Sí? Cuando decimos evaluar, a ver, cuando yo les digo, por ejemplo, tenemos la función f de x igual a 5x más 2, por ejemplo. 5x más 1. No, más 1 pongamos.
Entonces yo les digo, vamos a evaluar la función en 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en lugar de poner la X, ponemos el 2. Y esto nos da 5 por 2 más 1. ¿Cuánto nos da eso? 5 por 2 más 1. 11, ¿verdad? Entonces, al evaluar la función en 2, nos da 11. A ver, evalúen la función en 0. ¿Cuánto nos daría con 0? F de 0. 1. Ajá, muy bien. Evalúan la función en menos 3. 14. En lugar Menos de 14. No, menos 12. Menos 14. menos 14. Sí, porque sería menos 3 por 5 menos 15 más 1 menos 14. Entonces, eso es evaluar la función. Cuando ustedes sustituyen un valor en lugar de la X. Entonces, puede ser cualquier número acá que nos pidan evaluar. Entonces, lo más importante de acá es que sepamos cómo evaluar la función y cómo hallar el dominio y rango de una función. Eso sí es muy importante. Entonces, por favor, en el libro, creo que es el inicio del capítulo 2, ahí tenemos varios problemas de dominio y rango. Entonces, yo les pido que sigan con la tarea la que se les mandó en la hojita de Excel, porque ahí prácticamente están los problemas de dominio y rango. Y están también toda la parte de funciones. ¿Sí? También eso sería lo importante. ¿Cómo hallar el dominio y rango? Ya vimos que para una función lineal y una función cuadrática, el dominio son todos los reales. Y para ver el rango, se puede hacer la gráfica de la función. Y en la gráfica nosotros miramos cuál es el rango. ¿Verdad? Por ejemplo, acá vamos a poner. Por ejemplo, acá, ¿verdad? En esta vemos que el rango va desde 0 para el infinito. O sea, el rango son todos los valores en Y. Aquí el rango va de menos infinito hasta más infinito porque corta tanto el eje de las X negativas. No, el rango va desde menos infinito hasta más infinito. Es todo lo que está en Y. Ese sería el rango. Y tenemos en el libro, en la página 166, por favor ahí revisar, porque ahí tienen un cuadro donde les dice cuál es la forma que tienen todas las funciones, ¿verdad? La lineal, la de potencia, la de raíz. Revisar entonces en el libro, en la página 166, ahí tenemos un formato y un cuadro para poder identificar las formas de las funciones, ¿verdad? Entonces, para graficar una función lo podemos hacer con una tabla, así como lo hicimos acá. O también encontrando los intervalos en X y Y. Bueno, ¿alguna duda? Ingeniera, respecto a las tareas de esta unidad, ¿qué unidades son las que vamos a trabajar? Mire, en el libro de las tareas, es que yo les mandé a ustedes un archivo en Excel donde están todas las tareas del curso. Entonces, si ahorita ya terminaron las de geometría, todas las que siguen son las que tienen que entregar, ya serían lo final, ¿verdad? Ok, entonces sin ningún cambio hacemos el resto de las tareas. Fíjense que lo único vio que solo se cambiaron unos de geometría. ¿No lo puedes encender? Bueno, entonces, ¿qué les iba a decir? Fíjense que en el formato de tareas, ahí están todas las tareas. Solo hubo un cambio en lo que eran las de geometría. Y ya las que siguen ya tendrían que ser todo lo de funciones. Entonces, por favor, en ese formato de Excel, ahorita les dejé yo unas para el día miércoles. Entonces, si dentro de las que les dejé en la tarea ya están esos incisos, entonces en
en esas tareas ya no las hagan, ¿verdad? Porque las van a entregar el miércoles. Pero básicamente, ¿cuáles son las que tienen que entregar? Todas las que están en esa hojita de Excel. Como ya pasó geometría, todo lo que sigue de geometría, hasta todo lo complementario, ¿verdad? Entonces, por el momento, ahorita serían solo las de funciones. Entonces, la que sería la prueba de funciones va a ser la otra semana. Entonces, para la otra semana entregarían las tareas de funciones. Y para el examen final entregan las tareas del tema que viene después. O sea, conforme vamos terminando la unidad, entregan la tarea correspondiente. Entonces, no se hizo un cambio sobre las tareas. Solo fue en geometría. Sí, en geometría hubo un cambio. Pero de ahí siguen con la misma, sigan con esa hoja que les di yo de tareas, la hoja de ejercicios. ¿Sí? Entonces, eso lo pueden ver ustedes. Serían ya estos los del ejercicio. Déjenme ver. Estos son el 2.2, ¿verdad? Del libro. Ingeniera, una pregunta. ¿Algún día nos va a dar zona? O sea, nos va a dar zona en algún momento Sí, de todas las sí. tareas y demás. Sí, fíjense que cuando ustedes suban es que de tareas son 20 puntos, ¿verdad? Entonces yo las he puesto sobre 100 puntos, pero ustedes las van a poder ver ya en el sistema, porque a mí me deja ingresarlas ya hasta el final, hasta que uno ya ha cargado los parciales, ¿verdad? Ahorita no está habilitada la opción para subir tareas porque ya la habilitan casi que ya cuando ya es el final, ¿verdad? Entonces ya nos dan una opción donde dice ingresar nota de actividades y ahí se ingresa lo que tienen sobre 20. Sí, lo que tengo acá, si quieren, es lo que iba con respecto a las tareas, que ese es un formato que llevo yo en Excel, ¿verdad? Pero vamos a ver si está por acá. Pero sí se les va a dar, ¿verdad? Sí, ahorita yo creo que lo más importante que tienen que ver es cómo van tal vez en los parciales. En las tareas, pues con que ustedes tengan, vamos a ver si les puedo proyectar esto. Sí, de tareas creo que sí se han entregado varias. Entonces, con que ustedes entreguen, se les pone ahí la nota. Ahora, en los parciales, ahí sí sería que eso es lo que tienen ya disponible para ver, ¿verdad? Lo de las tareas, si todavía no las pueden ver, pero si gustan, yo voy a ir como actualizando el cuadro que tengo en Excel y se los puedo enseñar para que ustedes puedan ver ahí eso. ¿Sí? Gracias, ingeniera. Bueno, entonces yo les voy a subir a la plataforma de Way esta presentación. Entonces, yo lo que quiero que tengan como claro, lo principal sería de esta clase es saber cómo sacar el dominio y cómo sacar el rango. Eso sí es vital, porque eso siempre lo ponen en los exámenes, ¿verdad? Eso sería lo principal acá. Saber cómo sacar el dominio y el rango y saber cómo graficar una función. Entonces, en la clase de mañana podemos repasar gráficas de funciones y también otros ejercicios de dominio y de rango. Sí, por favor. Bueno, a ver una duda. ¿Cómo podemos identificar si una función es función? Eso lo dijimos al inicio. ¿Cómo sabemos si una función